Estamos de regreso y avanzamos con más información. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa anunció el cierre de su misión especial en Ucrania. La OSCE se va de Ucrania por el veto de Rusia. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa anunció oficialmente el jueves el fin de su misión de observación en Ucrania tras 8 años de actividad. La imprescindible renovación de mandato fue imposible por el veto de Rusia el 31 de marzo. No es una decisión fácil de tomar, explicó el actual presidente de la organización, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Zbigniew Rau. Pero la posición de la Federación Rusa no nos ha dejado otra opción que tomar medidas para cerrar la misión. La OSCE en Ucrania se ha visto sometida recientemente a la presión de las dos autoproclamadas repúblicas prorrusas y de Moscú, que la han acusado de espiar para potencias occidentales. 4 miembros del personal de la OSCE han sido detenidos en Donetsk y en Lugansk, en el este de Ucrania, por fuerzas rusas. Les acusan de traición, espionaje y actividades ilegales. Ahora es la propia OSCE en Ucrania la que tiene que irse del país. Para ampliar este y muchos temas más, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buen día, Cecilia y audiencia de Señal Global. Mira, la historia de la OSCE es la historia del fracaso de los acuerdos de Minsk, es la historia de la incapacidad de Europa de generar una política autónoma a la de Estados Unidos, es la incapacidad de aislar a la OSCE de la influencia de los servicios de inteligencia norteamericanos. Mira, sobra evidencia a lo largo de los 8 años de la guerra de Ucrania contra Lugansk y Donetsk, sobra evidencia de que la OSCE hacía mutis y se cegaba frente a las evidencias que se acumulaban del incesante martilleo de artillería y de cohetería de los ucranianos en contra de la población civil, sobre todo de la ciudad de Donetsk, pero sin quitar el dedo del renglón de Lugansk. En otras palabras, durante 8 años los ucranianos sumaron suficientes violaciones a lo que se suponía era una tregua con una línea de contacto de 30 kilómetros de separación entre la artillería ucraniana y la población civil del este de Ucrania separatista. Dichos acuerdos de Minsk y la tregua nunca surtieron efecto, entre otras razones porque la OSCE se negaba metódicamente a documentar y a presentar la evidencia de que Ucrania estaba constantemente atacando a las regiones separatistas. El fracaso de las negociaciones de Minsk, que básicamente Ucrania firmó, pero que inmediatamente se dedicó a ignorar, es el fracaso de la Unión Europea en la intentona de gestionar una paz en este país. Hay que recordar que fue Angela Merkel junto con Monsieur Hollande de Francia los que estuvieron negociando con Putin y Poroshenko a lo largo de 4 días en Minsk, en donde básicamente ni siquiera se daban mucho tiempo para dormir, y estas negociaciones fueron arduas y terminaron precisamente en el intento de implementar lo que sería una reintegración de las repúblicas separatistas a Ucrania, pero bajo un sistema federado y organizando nuevas elecciones en las que la totalidad de la población de Ucrania buscara una nueva presidencia. Dichos acuerdos nunca fueron implementados y mucho menos la tregua en el este de Ucrania. Mira, la cantidad de evidencias que está presentando Rusia son para dar vergüenza, sobre todo porque estamos hablando de que la OSCE no únicamente no hizo el reporte cotidiano de las agresiones de Ucrania a las repúblicas separatistas, sino que abiertamente se prestó para que las fuerzas ucranianas se pudieran trasladar en los vehículos de la OSCE, que desde el punto de vista de un dron simple y sencillamente no era un objetivo militar, de la misma manera que si una tropa se sube a una ambulancia, esa ambulancia tiene, por el hecho de portar la Cruz Roja,
inmunidad frente a los ataques de los rusos. Bueno, la OCE se prestó a lo largo de todo este conflicto no únicamente para espiar, sino para servir como apoyo logístico de Ucrania en el conflicto en el Oriente. Esa es una situación lamentabilísima que habla de la hegemonía norteamericana sobre la política europea, la incapacidad de Europa, sobre todo de Alemania y de Francia, de formular una posición independiente de Washington. Entonces fueron estos acuerdos de Minsk cuando se creó esta misión especial en Ucrania y realmente pues los informes que proporcionaron, que dieron, pues no decían realmente lo que estaba sucediendo en estas regiones, Carlos. Constantemente sirvieron de tapadera para las agresiones de Ucrania a Donetsk y Lugansk, y la evidencia que está presentando Rusia obviamente será obviada también por las cortes internacionales, pero básicamente aquí hay que recordar que Rusia está también trabajando para su propio público. Las evidencias están siendo presentadas frente a la opinión pública rusa y esto le da mayor legitimidad de operación a Rusia en la actual operación militar especial en Ucrania. Carlos, el corte de suministro del gas ruso a Bulgaria y a Polonia. La Unión Europea pues señalaba esta semana pues que no se preocuparan, que ellos los iban a apoyar, no sabemos de qué manera, si les van a compartir su gas, otros países los van a apoyar para pagar el precio excedente, y a la par Joe Biden también dice pues que ellos van a estar apoyando a todos los países de la Unión Europea. ¿Realmente el gas de Estados Unidos puede ser una opción para Europa, Carlos, tanto económicamente como en el abasto? Sí, mira, hay que recordar, Rusia suministra aproximadamente 150,000 millones de metros cúbicos de gas natural a Europa. Estados Unidos, si cancela toda su exportación a Asia, a través de su flota de buques puede transportar aproximadamente una décima parte hacia Europa, aproximadamente 15,000 millones de metros cúbicos. En otras palabras, es entre el 10 y el 15% del total de las necesidades europeas. En otras palabras, Estados Unidos, y hay que hacer un paréntesis, lo hace a un costo 5 veces superior al de Rusia. El precio por unidad es de $250 el millar de metros cúbicos por parte de Rusia, y Estados Unidos entrega ese gas entre $1,800 y $3,000 el millar de metros cúbicos. Entonces, efectivamente sirve como parche, pero hay que recordar que no está subsidiando el precio a los europeos. Básicamente lo que está Estados Unidos haciendo es un enorme negocio a costa de los europeos, que sin embargo quedan con un déficit enorme, un boquete que no puede ser tapado en menos de 3 o 4 años con base al suministro potencial de Qatar y otros países. Hay que recordar, esto implica la construcción de centenas de buquetanques criogénicos y por lo menos 4 o 5 nuevas estaciones de regasificación en Europa. En otras palabras, no tiene absolutamente ningún impacto en el actual conflicto. ¿Cuánto tiempo estará cerrado el gasoducto, el abastecimiento de gas a Bulgaria y a Polonia? ¿Tendrán realmente que comprarle a otros países el gas? ¿Cuánto tiempo tienen reservas o qué están haciendo estos países? Mira, en el caso de Bulgaria es más dramático, no tienen muchas reservas. Polonia tiene reservas, sin embargo, inmediatamente hay que recordar que Bulgaria y Polonia dejaron de recibir gas ruso porque se negaron a pagarlo en rublos. Básicamente lo que va a estar sucediendo en este momento es que Alemania surte de gas natural a Bulgaria y a Polonia, gas natural que recibió de Rusia. Aquí el tema principal es el hecho de que las sanciones básicamente son un robo de recursos de Rusia. Alemania intentó pagar en rublos el gas natural con base a una compañía que había confiscado a la misma Rusia. En otras palabras, Alemania le robó el bolsillo a Rusia y pensaba pagarle el gas natural con los rublos que encontró en dicho bolsillo. Entonces, en esta rebatinga, Alemania se encuentra muy cerca del borde en donde podría ver el envío de gas natural cancelado totalmente, lo cual pondría a Europa en una curva de emergencia a lo largo de todo el verano, puesto que hay que recordar que el gas no es calefacción.
principalmente, sino que es el proceso industrial para producir fertilizantes y químicos. Básicamente, la cancelación del gas natural ruso a Alemania implicaría cerrar la industria química de Alemania, lo cual obviamente genera una repercusión enorme en toda Europa. Estaríamos hablando de una depresión profunda económica. Carlos, nos queda menos de un minuto, no quiero que se nos termine el tiempo. Nos gustaría que nos platicaras referente a este puente ferroviario que acaban de inaugurar China y Rusia, y también pues de este gasoducto que se está construyendo para esta región. Básicamente lo que estamos viendo es la cancelación de la política del gran tablero de Zbigniew Brzezinski. Él decía que había que hacer todo lo necesario desde el punto de vista norteamericano para evitar una alianza cercana entre China y Rusia, en lo económico estamos hablando. Todo lo que ha sucedido este año es básicamente el empujar por parte de Estados Unidos a Rusia y a China a una alianza de conveniencia, puesto que Estados Unidos tiene sancionados a ambos. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias.